celebraciones en Turquía. La menorá, que es el símbolo más conocido que todos vemos de Hanukkah, es la menorá de Hanukkah. Un candelabro de 9 brazos, cada noche se enciende una vela adicional, llegan a ser las 9 en la última noche, porque tienen una telacha que echa más, ¿verdad? Que una vela central colateral. Hay canopía que tiene la vela principal de un lado y las 8 de un lado. Hay una canopía que la tiene en el centro y vienen horizontalmente las demás velas del lado, 4 de un lado y 4 del otro. Pero los juegos que se acostumbran según la tradición, es una tradición que viene justamente porque forma parte de esa leyenda donde cuentan, ¿verdad? Que los niños jugaban con el Dreider, ¿verdad? Que es un trombo de 4 lados, que simboliza aquí ha ocurrido o fue manifestado un milagro, ¿verdad? Cada uno con la letra de hebreo que forman las iniciales de las frases relacionadas con los milagros de las 6. Por eso que no podemos decir que eso constantemente puede hacer. Eso representa esa. Y tradicionalmente en comida que se comen alimentos fritos, todos fritos por el aceite, obviamente, que simboliza también ese aceite de Hanukkah, como el látex, son tortillas de patata, de papas, ¿verdad? Y se pide, el sucanio viene siendo como las donuts. Y se conmemora el milagro del aceite, por eso que es la comida de fritura, es una festividad de fritura, una fritanga. En este tiempo se cantan canciones de las tradiciones de Hanukkah, el Maoz Sur, que es un rock eterna, que significa ese Maoz Sur, que relata la historia de la fertilidad. Rock eterna porque obviamente esa lámpara se apagó por un tiempo, pero se rescató y sigue iluminando todo el mundo. Un aspecto interesante de Hanukkah es que en los últimos años se ha popularizado en la costumbre de decorar autobuses con las luces en Israel, así como decoran la Navidad, ¿verdad? Con luces, no llaman las pelucas, Sí, con las esferas. sí, no son realmente pero todos esos adornos que simbolizan la Navidad, que la mayoría es rojo, ¿verdad? En el judaísmo es blanco, la decoración es blanco y azul. Todo es blanco y azul. En su gran mayoría todo tiene que ver con el blanco y el azul, obviamente por la simbología también de los colores de la bandera de Israel, creando en los autobuses como un adorno con un testimonio toda la progresión. Y ellos recorren las calles, muchas calles, tanto de Jerusalén como de Nueva York. Se ve eso, que decoran y andan por todas partes para que no vean también son también. Algo de la cultura popular, la actividad de Hanukkah ha sido representada en numerosas películas, series de televisión, libros infantiles y ha contribuido a la difusión de la cultura popular. Hanukkah, como símbolo de esperanza, Hanukkah es una fuente de inspiración y esperanza, ya que representa la victoria del bien sobre el mal.
Eso es lo que también simboliza la importancia de mantenerse en la fe, incluso en los tiempos difíciles. Hay una porción en Juan capítulo 10 y verso 22, 23 que menciona sobre este evento. Por eso que para nosotros tiene que tener un sentido un poco más amplio como mesiánicos que somos, más que la otra fiesta. Porque aquí está fundamentado realmente de que Yeshua participó, ¿sí? De ella, se acercó al jugador, no era como ahorita la conocemos, que se hacen las tangas, que se dejoran, algunos no sufrían nada de eso, ¿verdad? Pero hay un principio de las luminarias que sí se mantenían como parte de la tradición. Entonces, Juan capítulo 10, verso 22, 23, menciona que era invierno. Este tiempo es invierno ya en Jerusalén. Es invierno. Allá inclusive, ahí cae hasta nieve, ¿verdad? Y hay heladas muy fuertes en Jerusalén. Entonces dice que era invierno y llegó la fiesta de la dedicación. Fíjense que lo dicen actualmente. ¿Cuál era la fiesta de la dedicación? Hanta significa dedicación. ¿Sí? Era la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Yeshua estaba caminando dentro del templo del Bautismo del Céu. Allí, en ese párrafo, está expresando una temporada, está expresando una fiesta, está expresando de que para movilizar. ¿Dónde estaba Yeshua? Yeshua vivía en Jerusalén. ¿Ah? ¿De dónde venía él? Galilea, Nazaret, De Nazaret. Y para venir de Nazaret había que caminar bastante. No es que era, a ver, mira que echa ahí, como mi tío allí. No, había que caminar, había que peregrinar. Entonces, para uno visualizar la imagen de movilizarse una persona de su lugar de origen al templo en una fecha que es conmemorativa, es porque tiene una trascendencia, tiene una importancia. Y es lo que hablamos al principio, ¿verdad? El recordar, el saber de que en algún momento de la vida, hombres valientes, maldosos, se levantaron contra aquel imperio celestial que de alguna manera contaminaron ese templo y que ahorita está funcionando para ellos es una victoria, para ellos es un motivo de celebración, para ellos es un momento de victoria, para ellos es un momento muy crucial de recordar ese hecho, ¿verdad? También ellos se reunían allí alabando el Eterno con que en un momento que se vieron oscuros del templo de que fue contaminado por ganado, hubo tres hermanos que de una u otra manera, cinco hermanos que se levantaron, ¿verdad?, en contra y hicieron de que ese templo se santificara nuevamente y volviera a ser lo que era para ese momento el templo, ¿sí? Aunque las características de ese templo, de los que habitan ese templo, no, para Yeshua no eran las más óptimas. Pues para él, obviamente la infraestructura como tal tenía una relevancia, tenía una importancia, pero los autores también para esa época iban a hacer que se contaminaran nuevamente ese texto. Y él lo venimos, él lo dice más adelante. Ustedes son los que dirigen esto, pero han hecho de esto una cueva de ladrones. O lo han contaminado. Entonces, el dejar contaminar el texto, el dejar contaminar nuestras vidas, dejar contaminar nuestro ser, y nuevamente reeditarlo, tiene una trascendencia, tiene una importancia. Por eso que Yeshua subió, ¿verdad? Y quizás él tuvo una participación, una enseñanza, una reflexión en ese momento de esa actividad de antes. ¿Sí? Entonces no veamos ese pequeño embarazo como algo súper. No, está allí específicamente en Juan 10, 22, 23, porque tiene una trascendencia, tiene una importancia. la Biblia acá donde dice,
Y llegó la festividad de Hanukkah en Jerusalén en invierno. El invierno. ¿Sí? Entonces, ahí tienen un principio, no son dos. Los vecinos, si nosotros estamos buscando retornar a esas raíces de la fe, ese retorno a la fe de la senda antigua en Yeshua, es retomar lo que para Yeshua era relevante, era importante. ¿Sí? Ahí no era importante encender las luces de factura, una británica, que eso no existía para ese momento. No eran las 7 velitas que se nos compraban y celebramos y uno no lo que es para adelante, para atrás, de ir para allá, de allá para acá, no es el centro, no, que es por aquí. Seguimos todavía en trivialidades que no tiene sentido. Hermano, llega a ser Siguiendo la lectura de la hermana, dice, ni Jesús estaba construyendo un nivel del templo en la columnata del sol. en la C, en el pórtico lo sabes por. Entonces, para nosotros es importante que ese hecho histórico de que Yeshua conmemoró esta fiesta, para nosotros tiene una importancia, no es ya Navidad, porque la Navidad fue posterior, fue creado por el hombre, ¿verdad? Como para conmemorar a Yeshua. Yeshua ni siquiera se imaginaba que una crear una festividad totalmente distinta a la que tradicionalmente se celebró. Entonces, por eso que en ese sentido, nosotros tenemos que ir haciendo ciertos cambios del paradigma de lo que nosotros se nos han enseñado tradicionalmente, culturalmente, ¿verdad? Y luego enseñado. ¿Quién puede decir ahorita? No, que el 24 de junio celebramos porque es el nacimiento del niño Dios. Vamos a seguir el 10 de mayo. ¿Ellos creen eso? Eso no pueden, sino dejar que el espíritu que vos actúas sea el que vende. Ya no sabemos el nombre que no. Como decimos nosotros. Y así como vos ese nombre, luego pues dejar que el eterno se le vaya que verá como paso a paso a la gente. Ahora, si tienes oportunidad de darle a una persona que significa Hanukkah, darle esta porción, esta pequeña porción, es decirle, mira, Hanukkah tiene un sustento venir, un punto inter, más que el. Bueno, también. No aparece en ningún registro. Es un rey. Bueno, lo importante es que hay una importante conexión histórica de donde se sitúa Yeshua dentro del contexto de la cultura, los religiosos de su tiempo, mostrando una participación de los que muy bien y una revelación de su identidad. Sin una revelación de su identidad, habían pasado ya prácticamente casi 400 años, en cual se veía conmemorando y festejando Hanukkah, ¿verdad? Como haciendo memoria de que un hecho histórico, y entonces para ellos tenía un significado en retomar los oficios de la santidad y sobre todo rescatar la santidad del oficio sacerdotal para el oficio del altar del Eterno Trinidad. Entonces hay una conexión del Antiguo y el Nuevo Testamento, muestra la continuidad entre las promesas del Antiguo, de la Tanakh, y el cumplimiento en Yeshua. ¿Ok? ¿Por qué se usa dedicación en lugar de Hanukkah? En la palabra hebrea, como lo dice ahí, bueno, esta versión lo dice como Hanukkah. Pero en todas las traducciones que tienen ustedes de Reina Valera y muchas de esas traducciones hablan de dedicación, la fiesta de la dedicación. Otros hablan de las fiestas de las luminarias. También es falso. ¿Okay? Otra traducción de la palabra griega utilizada en el Nuevo Testamento para esa fiesta es enconía. Así está descrito como de dedicación. Y el uso común en la época que se describieron los pueblos era común referirse a esta fiesta como la dedicación
en lugar de Hanukkah. Entonces, Hanukkah, para muchos, ¿verdad? Ya tenía un significado de las luminarias del hecho histórico o la fábula, un cuento, ¿verdad? Que se narra allí en el libro de los Macabeos. Hay algo que destacar. No todas las traducciones exactamente utilizan la misma palabra, otras la utilizan como está ahí en esta versión. Y la fiesta de dedicación es más bien de la misma que se le da hoy como Hanukkah. O sea, eso mismo que ellos hacían ese tiempo de la dedicación es lo que nosotros estamos haciendo. Tal vez ahorita lo vamos a hacer con una variante. Unas variantes que son más modernas, ¿verdad? Esta menorá que se hacen para janguear y chocolate, sino que tienen múltiples diseños, múltiples formas, mucha decoración, porque es una tradición, es un símbolo, más no es esta menorá como la tenemos, ¿verdad? Que era la del uso del templo. Dicen que la Hanukkah, ¿cuál es la diferencia de la Hanukkah? Que tiene otro brazo, ¿verdad? Más, o sea, 9, y la del 6 no es más alta. Siempre es más alta o está abajo o está de un lado. Es que esta fue diseñada por el Eterno. Sí se la dio a Moisés. Sí, y entonces la Hanukkah, por eso que tenemos que considerar que no es lo mismo que la menorá. La Hanukkah es un símbolo que se utiliza para frente a la ocasión. ¿Ok? Entonces, no, que yo quiero una así como no. No, porque para el mismo pueblo judío era como una afrenta. Dice, no puede ser lo mismo. Es simplemente un símbolo para recordar, para conmemorar 8 días de Es algo sagrado. ¿Ok? Exactamente. Entonces, es importante destacar que el discurso de Yeshua en el Pórtico de Salomón, durante la quinta dedicación, registra, ofrece un punto de partida excelente para analizar que nosotros, los judíos los mesiánicos, ¿verdad? Podíamos estar interpretando que esta festividad. ¿Sí? Entonces, Yeshua, que es como el verdadero templo, el buen pastor, el templo espiritual. En este pasaje, Yeshua representa como el verdadero templo, reemplazando el templo físico de Jerusalén. Porque entonces dice, 3 días dedicaré este templo, que este templo se ha derribado y se ha reconstruido en 3 días, refiriéndose a él, ¿no? Entonces, los primeros judíos mesiánicos podían haber entendido que la reivindicación del templo en la época de los Macabeos, que era una prefiguración de la reivindicación espiritual que ocurría en el Mesías. Hay también algo bien importante que tenemos que considerar, ¿no? Que si nosotros nos relegamos en el centro de todo en Yeshua durante esa festividad, él se declaró como el Hijo de Dios, porque él, durante la delegación, constante la festividad, él ahí confronta a los judíos que lo estaban recibiendo. Y él allí dice, los judíos le pidieron que le dijeran claramente si él era el Mesías, si no estaban seguros de quién creía ser Jesús, Yeshua. Quedó claro cuando confesó, yo y el Padre uno somos. Entonces es bien importante que, como tú dices, que si bien es cierto que la mayoría para nosotros no debe ser lo más importante, es un símbolo, pero lo más importante es ver lo que Jesús significó en esa festividad. Porque nos preguntamos entonces, ¿qué hacían los judíos en esa festividad? ¿Qué celebraban? ¿Cómo lo hacían? Sí. Entonces, una de las cosas que hizo Jesús fue que él estuvo en el templo, se recordó de la dedicación del templo, hizo todo como que la celebración, pero ¿qué hacía? Él aquí le dijo a los judíos, yo y mi padre son. ¿Ok? Así como nosotros somos uno, así frecuencia de uno con él. Amén.
Esa es la trascendencia. Entonces, una nueva perspectiva sobre el templo es justamente eso. Los judíos mesiánicos habían entendido que el culto del templo había llegado a su fin, obviamente por la contaminación que se estaba dando, y que la verdadera adoración ahora se centraba en el Mesías. En el Mesías. ¿Sí? Ve que hay una trascendencia en esa enseñanza. Está diciendo que el templo físico puede ser otra vez profanado. El templo físico puede ser otra vez derribado. Pero lo que trasciende, al final, ¿verdad?, es el templo que nosotros podemos conservar de manera espiritual, donde habitan esa morada de Dios en cada uno de nosotros, en nuestro corazón. Amén. Sí, bueno, y también hay detalle de que se llama la fiesta de las luces, y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Exacto. Yo soy una Entonces él representa la luz, pues, y Sí. otra vez celebrado. Sí. Amén. Sí. Sí. Entonces, en el sentido de pertenencia, la imagen del buen pastor, como Yeshua, había ofrecido a los primeros mesiánicos un profundo sentido de pertenencia y seguridad, sabiendo que estaban bajo el cuidado del Mesías. Una nueva comprensión de esta salvación en la fiesta de la dedicación que la celebra, que celebraba la liberación de la opresión. Había sido vista como un tipo de salvación que el Mesías ofrece a todos los que creen en él. ¿Sí? La luz llegó, la luz ahora salimos de la oscuridad, de tinieblas, y ahora estamos en su luz, que es una luz admirable. Amén. Amén. Otra conexión posible es que la luz del Mesías, el menorá, que lo vimos, el candelabro de 9 brazos, el símbolo central de Hanukkah, y los primeros judíos mesiánicos podían haber visto el Mesías como una luz. Símbolo de Hanukkah, la luz del mundo que ilumina a todos. La nueva comunidad, la comunidad mesiánica primitiva de ese momento, se reunía en torno al Mesías. Y no se reunía en torno al oficio, nada que se hacía, no veía la figura de Yeshua, como el Mesías, que podía haber sido vista como el nuevo templo. Está en Yeshua, que está en el nuevo templo. Ese es el buen en tu corazón. Estamos en Yeshua, estamos habitando en ese nuevo templo. Y como ahora nosotros los sacerdotes somos cuidadores y veladores de que este templo físico se mantenga sin contaminación. No dejarnos contaminados. No se pague la llave. Entonces, eso es lo que representa Yeshua. Esa llama, esa luz que se mantenga en seguridad de lo que. Y es cuidando, obviamente, de no dejar contaminar con nada de nadie. Eso es lo que hicimos. Ahora, hay algo importante también que la dedicación como símbolo de resistencia. Los macabeos, al reconquistar el templo y dedicando nuevamente a Dios, se convirtieron en un símbolo de resistencia frente a la opresión. Para los primeros judíos que se también enfrentan persecución, la historia de los macabeos resonaría profundamente, ya que la fiesta de la dedicación se convirtió en un recordatorio de que, a pesar de la adversidad, la fe y la esperanza pueden prevalecerse, pueden prevalecerse. Y es importante. Haciendo reflexión nuevamente en el templo interior, la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, después de la guerra común, fue un golpe devastador para los judíos. Un golpe fuerte, ¿verdad? Cuando nosotros nos sentimos cómodos, nos sentimos seguros. No se dice la confianza, la seguridad muchas veces hace de. Hay un dicho que buscan que tiene que ver que muchas veces nosotros, por estar seguros y confiados, muchas veces la situación viene
y nos arregla, ¿verdad? Se descuida. Se descuida. Y entonces viene la situación, ¿verdad? Y hace que se revierta toda esa seguridad. Pero es porque la hemos descuidado. No es porque vino el azar, sino porque nos sentimos tranquilos, confiados, seguros y nos descuidamos. Nos cuidamos en la emoción, nos descuidamos en la perseverancia, nos ayudamos en muchas cosas y cuando nos damos cuenta, ¡pum! Hay una puerta y una ventana que se abre para el enemigo. Y el enemigo está esperando es que tú le abras un huequito, una pequeña abertura que se abra allí, es blanco para que él pueda hacer y deshacer. Así que nosotros no podemos ahorita dejar que nada ni nadie pueda separar, ¿verdad? De ese poder, de esa bondad del Eterno en nuestra vida. Entonces, Yeshua había sido hablado del templo espiritual. Los primeros judíos mesiánicos entendieron que la verdadera oración ya no se limitaba a un lugar físico, sino que ocurría con asuntos de los creyentes. La fiesta de la dedicación le recordaba que, aunque el templo físico había sido destruido, ellos eran el nuevo templo de Dios. ¿Sí? Por eso que nosotros tenemos que estar muy fortalecidos aquí. Muy, pero muy fortalecidos aquí. Porque hoy no podemos ir en este lugar. Como vivimos Dios. Y quizás, si llegase a ocurrir, lo menos que nosotros esperamos es que nosotros tengamos que quedar en nuestras casas, ¿verdad? Y dejar de reunirnos con un buen tiempo por alguna circunstancia. Si este templo está totalmente dedicado, aunque este espacio en el cual nosotros compartamos no esté o no tengamos la oportunidad de reunirnos en nuestra identidad que tenemos que realizar, va a continuar. Amén, así Va será. a continuar. Ah. Tiene que continuar. Pero tenemos que hacer la base sólida de acordarnos de estos momentos, de acordarnos de las enseñanzas, de acordarnos del argumento, de compartir, de crecer, de leer uno con otro. Y lo vamos a anhelar estando en la soledad. Estando en la soledad. Pero si llegase a ocurrir todo eso, nosotros tenemos que estar preparados. Que ya sucedió una vez con el COVID, ¿no? Bueno, cuando en COVID no permitió estar así. Y les voy a decir, muchos fueron abandonados. Muchos abandonaron el barco, muchos se fueron al mundo. Hay algunos que fue y creció, aumentó, se fortaleció, ¿verdad? Pero hay algunos que abandonaron. Entonces la circunstancia es la que nosotros cuando ya nosotros decir hasta dónde nosotros hemos confiado, hasta dónde nosotros hemos crecido, hasta dónde nosotros hemos madurado en este caminar. Muchos se dejan arrastrar, muchos se dejan llevar, muchos abandonan, ¿verdad? Y se entregan con toda la pasión del mundo, como que nunca vivieron un grave o una perspectiva. Hay que tomar la decisión de los macabeos entonces de reedificar el templo de una vez y para siempre. Es que es un momento de predicación, porque es que la circunstancia muchas veces le hace al creyente apartarse, retirarse, enfriarse y tienen que nuevamente ¿qué? Predicar, predicar, encender nuevamente la luminaria, decirle Señor, perdóname, dejé que esto se contaminara, dejé que esto se profanara, dejé que todo esto se viniera abajo. Señor, perdóname, y ahora vuelvo nuevamente a dedicar mi vida a ti. Bueno, Esto lo que trasciende esta enseñanza. Esto es lo que trasciende, que podamos tener bien claro lo que simboliza para nosotros, no poner un lado y apartar un poco lo que simboliza y nos describe la festividad, pero es algo que tenemos que ver al interno, algo interno. Entonces, la luz en la oscuridad, la menorá, el candelabro de nuevo caso, es un símbolo central de Hanukkah, pero los primeros creyentes, los mesiánicos,
perseguidos, a menudo viendo la clandestinidad. La luz de la menorá representa la esperanza, la promesa de un futuro mejor. La luz del Mesías, según ellos, era la verdadera luz que iluminaba el mundo incluso en los tiempos más oscuros. En los tiempos más oscuros. Ahora vamos a ver la comunidad como templo. Nosotros somos una comunidad que también estamos construyendo un templo. La comunidad mesiánica primitiva dispersa y perseguida se convirtió en una especie de templo espiritual. Se convirtió en una especie de templo espiritual. Por eso es que el apóstol Pablo, Cachado, dice que el más fuerte cargue con el más débil. ¿Qué quiere decir con eso? De que obviamente entre nosotros van a personas fuertes, ¿verdad? Espiritualmente, llenas de poder, pero hay personas débiles dentro de nosotros. Entonces dice, cuando dice que el más fuerte cargue con el más débil, es la corresponsabilidad de esperar cada uno de nosotros, ¿verdad? De mirar por la vida espiritual de cada uno de nosotros. No dejen de agregarnos como algunos tienen por costumbre, porque algunos lo hacen por costumbre. Algunos se dejan llevar una pasión. Ya no, el sábado, ay, no, este sábado, oye, me cuesta mucho, pongo el reloj y lo apago y lo vuelvo a apagar. Me pasa, lo apago hasta 3 veces y lo apago igualito. Pero algunos que lo dejan apagado y ahí se lo. Y ya cuando son las 8 y 9 de la mañana, tenía ya tarde, entonces te pasa todo sábado eso mismo. O que, no, que voy a ir a apagar la luz, o que voy a apagar, voy a buscar las cosas de la casa. Mire, este paradigma de vida, uno lo ha transformado para bien. Amén. Uno ha dejado muchas cosas a un lado y uno le ha dado el verdadero importancia, el verdadero sentido de esa. Amén. Y en eso, cada uno de nosotros tiene bastante historia que contar. Y bastante tropiezo que manifestar. Pero las bendiciones son bonitas cuando hemos tomado conciencia de lo que se representa para nosotros el Shabbat. Entonces, el templo espiritual es la comunidad. Es la comunidad. La fiesta de la dedicación nos recordaba la importancia de mantenernos unidos como comunidad y de apoyarnos mutuamente en los tiempos difíciles. En los tiempos difíciles. Esperemos que el Shalom cuando llegan en el tiempo difícil, hace falta de esperemos. Todavía no hemos hecho su práctica. Sin embargo, solo lo llamamos a un hermano para hacer. Si se siente bien, si se siente mal, si es enfermo o no es enfermo, no lo hacemos. Porque todavía estamos en ese proceso de construir una comunidad. Una comunidad. ¿Verdad? Pero llegará un momento donde hay hermanos y hermanas que se quietan mucho en ese sentido y la vengo llamando, preguntando para conocer y saber cómo le va a dar a ustedes. Pero entre nosotros tiene que encenderse esa llama. Esa llama. No que eso le hagan a fulanita tal, no, eso también me corresponde a ti. No, que eso me corresponde a Roy. No, eso nos corresponde a todos. Porque todos hacen la comunidad. Y esa es parte del éxito de la comunidad judía, que ellos se apoyan el uno con el otro y saben la situación en la cual se encuentra cada uno de ellos y se ayudan y se apoyan y se saben cada uno de ellos cuando alguien falta. Oye, ya yo me siento parte también de la comunidad de los hermanos allá de Vilendri. Ellos cuando no me ven también me llaman, me pasan mensajes. Coño, te extrañamos. No te vivo y verse, qué bonito. Yo soy parte de otra comunidad, como te
Y de verdad que yo siento esa empatía cuando uno deja de ir para otra actividad. Entonces, lo mismo nosotros debemos sentir. Oye, Rafael, tiene pasó Rafael, que no ha llegado, ¿vale? Y dice, "Oye, Rafael, ¿qué pasa? Estoy difícil de ser. Vamos a llegar, ¿qué pasa con él? Vamos a olvidarlo. Mi hermano, sentamos, ¿por qué no puedo ayudar? Ese era la descendencia que estaba en nosotros. ¿Sí? No es que vengamos acá, los chavales, a vernos la cara, gozarnos o marearnos, sino que entre semanas vamos a experimentar esa luz entre nosotros. Amén. Amén. Ya, no he terminado. Sí. Ok. Quiero también hablarle un poquito, que es importante hablar sobre la mejora de las funciones sanas, la reedificación del templo. ¿Por qué es importante la reedificación del templo? Como dijimos al principio, es la purificación y la consideración. Tras la profanación del templo por Antiguo IV, los macabeos lo limpian. O sea, no es que reconquistar y se quedó libre. No, hay que limpiar. Hay que limpiar de todo lo que se puede. Fíjense en el cerdo que tienen en el templo. Y fueron ofrecidos como holocaustos, para ellos era algo gobernante hacer algo así como eso. Entonces lo dedicaron nuevamente a Dios. Algo que fue profanado, fue dedicado a los dioses, los ídolos falsos, todo eso fue profanado. Entonces ellos nuevamente lo cantando, lo dedican a Dios. Tiene un significado espiritual. El altar representa el lugar del encuentro entre Dios y su pueblo. Eso es lo que simboliza el altar, ¿verdad? Predicarlo simboliza volverse a poner la vida y la comunidad en santidad. Ya lo hablamos, ya lo conceptualizamos, realmente eso es lo que estamos conmemorando en esta continuidad. La relevancia, relevancia para hoy es que en la fe mesiánica se entiende que el creyente mismo es ahora el templo del Espíritu. Eso tengo que tenerlo claro. Somos templo del Espíritu. Cada uno de nosotros somos un templo del Espíritu. Como dice en 1 Corintios, capítulo 3, 16, que dice, alguien que busca un cambio de mente. 1 Corintios 3, 16. Que te consigo una lanza. No, amigo. Primera Corintios 3, 16. ¿Acaso no sabéis que soy templo de Dios? Ajá, Que el Espíritu de Dios es hermoso. ajá. ¿Acaso no saben que son templos por el Espíritu de Dios y que mora en nosotros? Dice así, ¿verdad? Mora en nosotros. O sea, que si Él mora en nosotros, Él puede morar permanentemente. Pero a la medida que nosotros dejamos contaminar, su habitación va a ser interna. La versión claro dice, no sabéis que son templos de Adonai y que el Ruach HaKodesh vive en ustedes. Entonces, aquí habla de que se usan las Hanukkah, un día, las predicaciones para recordar el milagro. Y la unción santa, que la menorá no es solo un momento decorativo, no es un momento decorativo para nosotros allí tenerlo, sino un símbolo de la luz eterna de Dios. De la luz eterna de Dios y que nunca debe apagarse. Amén. Aunque eso no está encendido, mi vida está encendida. Aunque ese símbolo no está encendido, porque usamos solamente para la festividad, esa menorá está encendida en mi vida. Amén. El aceite puro, el templo, solo se usaba aceite de oliva puro, preparado según las instrucciones de la Torá, según Éxodo 22, 27, 21 al
el 20 de enero. Y el milagro del aceite es una vasija que tiene que mirar, que se mantuvo la menorá encendida por 8 días hasta que se le pudo preparar más aceite. Entonces, ¿qué simboliza? La pureza del aceite representa la santidad y la consagración. Eso es lo que representa el aceite. La santidad y control. La santidad y la consagración. La luz divina es la llama que simboliza, representa a Dios y la revelación de su palabra. Yeshua, que es la figura o la imagen como la luz, como la luz. Juan 8:12, Juan 8:12, a este podemos leerlo también. Yeshua se representa como la Luz del mundo. la luz del mundo, conectando directamente con el mensaje de alto. Ese tema que ya tenemos muy presente. Jesús les habló de nuevo, yo soy la luz del mundo, todo el que me sigue nunca andará en la oscuridad, sino que tendrá la luz que da vida. No andarán, si estamos por Yeshua, no tenemos con que andar en la oscuridad. ¿Cuál es la relevancia de esta canción? La menorá, a recordar la felicidad de la fidelidad de Dios en tiempo de persecución, la predicación personal que inquiera a los creyentes a consagrar su vida como altares vivos. Como altares vivos. Romanos capítulo 12, verso 1. Romanos capítulo 12, verso 1. Piensa que tenemos un intento que conecta esta festividad, ¿verdad? De Yeshua, como la luz del mundo. La menorá, nosotros como templo, el ruas de todo eso es que en cada uno de nosotros. Romanos 12:1. ¿Qué dice? Alégrense en la esperanza, sean pacientes en las tribulaciones y continúen firmes en la oración. La esperanza y continúe en oración. O sea que eso forma parte del físico. Romanos 2, 12:1. ¿Qué dicen de esa oración? Romanos 2, entonces yo, exhorto, hermanos, a que mitan de misericordia en el Eterno y que ofrezcan a ustedes mismos como sacrificio viviente y apartado para el Eterno. Esto le complace a Él y es la nuestra adoración al templo para ustedes. La dedicación del templo para ustedes. O sea, que tiene que ver con una relación en lo personal. Una relación personal. Es una relación personal. Mi crecimiento no depende del hermano. Mi desarrollo espiritual no depende de depende de mi relación íntima con él. Personal, personal. ¿Ok? La profecía de mesiánica es que la luz de Hanukkah apunta al Mesías como la verdadera fuente de vida y esperanza. Como la verdadera fuente de vida y esperanza. Entonces, el encendido de las luminarias une a la familia. Obviamente que es la actividad de unión familiar. Por eso es que se asocia mucho. Entonces, oh, pero aquí hay algo parecido como la Navidad, pero oye, ¿quién fue primero? ¿Ah? Muchos dicen, no, pero ustedes hacen lo mismo que Navidad. Pregunto nuevamente, ¿quién fue primero? ¿Qué festividad se hizo primero? Fue lo que se hizo, que unió a la familia para recordar todo ese evento histórico, ¿verdad? De la luz del templo, de donde se simbolizan y transiten cada una de las vidas, con el cual une a la familia para conmemorar. Es que el maligno utiliza como siempre las cosas del Señor para distraer a sus ovejas. Entonces, claro, nosotros obviamente vemos que si Navidad une a la familia, festejan juntos, celebran juntos. Muchos lo hacen porque su sentido propio de lo que celebran, no lo sabemos. Muchos lo hacen por tradición,
Yo creo que sí, lo hace mucho por tradición. Sí, porque cuando yo lo celebraba, no lo celebraba con maldad, sino Sí. que la voz familiar. Sí, sí. Ah, no, no, es que es chévere. Tú le preguntas mucho ahorita. ¿Qué fue Navidad? Ah, bueno, sí, es muy especial. Bueno, vivimos toda la familia. Y nos damos regalos y nada más somos bien. Comemos las yacas, el patón, todo ese cosas. Y nada más somos chéveres. Nos ponemos nuestros hijos también. Nos dan regalos. Bueno, está bien. Todo eso está bien. Yo no puedo dudar de que todo eso, bueno, es bonito. Es bonito que hay una ocasión donde se celebra la familia. No, y también se celebra, en mi caso, yo celebraba el nacimiento del niño Jesús. Sí, y bueno, obviamente, con la tradición y las creencias de que se conmemora esa fecha, entonces, bueno, también le daba el religioso, sí le daba sentido. Hay gente que concursa y hace entrenamientos, nacimiento, pesebre, hacen en varios estados, hacen hasta concursos de quién hace el mejor pesebre, el mejor nacimiento, todas esas cosas, son costumbres, son una tradición. No deja de ser bonito para muchos, ¿verdad? Inclusive uno le llama la atención, uno veía los colores, uno veía toda la decoración, todo el ambiente, y los cantos villancicos, los aguinaldos, las gaitas, todo eso, y entraron cuando entró, como cuando dice la gaita, cuando veo Maracaibo, el corazón se me salta cuando paso por el puente. Esa canción no la sabemos todito como ya de memoria, y todos los años faltan así como a las 12 y todas esas canciones ya no las saco de memoria, todito. Ya no hay una ciudad que no la canto para entenderme, ya hacemos tantos años escuchando, ¿verdad? Porque es parte de la tradición, parte de la tradición. Ahora, en mano que se reúna la familia para hacer eso. No, me parece que no es la única ocasión que tiene para hacerlo. Y mi pregunta siempre fue dedicada a lo que nosotros hemos incorporado desde el budismo, en ese hábito. ¿Qué hace el budismo en este tiempo? Le voy a nombrar más adelante, pero déjenme primero seguir con esto. ¿Cuál es la base bíblica? Para resumir, para ir cerrando aquí. Macabeo capítulo, primera Macabeo capítulo 4, versos 36 al 39, y segunda Macabeo capítulo 10, versos 1 al 8, donde se relatan la victoria de los Macabeos, la purificación del templo y el establecimiento de la festividad de la dedicación por 8 días. Estos dos libros forman parte de los escritos históricos del periodo intertestamental. ¿Ok? Esa es la base. Y la otra base, y para nosotros es importante, es que sí se celebraba, ¿verdad? Esta festividad está en Juan capítulo 10, que no podemos decir que eso formaba parte de otra festividad. No, era la misma. Juan capítulo 10, verso 22 al 23, habla que el Evangelio menciona específicamente que Yeshua estaba en Jerusalén durante la fiesta de la dedicación. Ahí debemos estar claros, ¿verdad? No se está hablando de dos cosas distintas, se está hablando de lo mismo. Lo que narra en los libros de Macabeo Unidos es lo mismo que estaba celebrando Yeshua en ese día. ¿Sí? ¿Ok? Era invierno y Jerusalén entraba en el templo, en el pórtico de Salomón. Esta muestra que Yeshua participaba de esta festividad. Estamos hablando de ese episodio. Ya Yeshua en ministerio. Pero entonces imagínense, eso fue a los 30 años, 30, 32, 33 años. No especifica exactamente qué edad tenía Jesús, pero ya pasaron los 30 años. Jesús vivió todos los años. Tenía ya tiempo así, 3 días. No era una festividad que formó parte del tiempo de él. Fue una festividad que él nació y esa festividad nació. ¿Sí? Ahí estamos hablando también. Entonces, el símbolo bíblico es la luz de mi moral. Jesús es la luz del mundo, Juan capítulo 8, la dedicación del templo, según 1 Corintios capítulo 3, al verso 16.
y la resistencia de los macabeos que reflejan la fidelidad de Dios frente a la opresión y el rey. Ahora, las razones para celebrar Hanukkah en nuestra comunidad en Israel. Esa es la pregunta. ¿Cómo celebrar? Por eso que la introducción que yo hice al principio era que en este tiempo es cuando empiezan a debatir muchas comunidades por allí que sí, que si no la celebran porque esto es pagano, que la Navidad es pagana, que hacemos un domingo, que si no la hacemos un domingo, la hermana me preguntó esto, pero que es Jerusalén está tremendo algo de Navidad y el lado para Hanukkah, hacemos eso. Y entonces la gente se hace muchas preguntas de ese tipo, ¿verdad? Y los entendemos, porque realmente es como una línea que se va estirando, ¿verdad? Y uno sabe que una sola. El que lo suelte lo va a pegar el duro al otro. Lo cierto que, ¿cómo la celebran Hanukkah en cada país? Mi pregunta fue ahora recién, porque tuve la oportunidad de conversar con algunos judíos. Hay judíos y hay unidades muy ortodoxas, comunidades que son un poco más abiertas. Hay muchas comunidades que hasta celebran las dos juntas, ¿verdad? Y tienen el arbolito y tienen las antenas en su casa. Tienen las dos. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál de las dos? Yo tengo una hermana que estudiamos en el seminario y las dos, y de evangelismo y todo esto. Y me dice, yo intento mi casa, pero también tengo las anquillas. Bueno, está bien, son tus convicciones, ¿verdad? Pero porque ellos dicen, no, que la Navidad es de ella. Si lo hacen con claridad es de ella para ti, pero quiero trascendental de todo el enseñanza. ¿Qué es lo que tú realmente estás esperando? Bueno, son casos de casos. Yo recientemente, y ya lo conocí en una oportunidad, ¿qué hacer con los judíos aquí en Caracas? Estamos hablando aquí en Tucumán, desde la tradición de que los judíos están aquí en el Tucumán. Realmente las hallacas nacen del contexto de la aristocracia judía, de muchas de las aristocracias judías en el tiempo de la Edad Media, en los tiempos cuando llegaron aquí las primeras comunidades y se hicieron de negocios y tenían sirvientes y tenían gente. Según la cuenta de la leyenda que las hallacas provienen de la servidumbre que recogían las sobras de las aceitunas, de las atapadas, de todas esas especies que venían de afuera, porque no eran originarias de acá en Venezuela. Y entonces todo eso que sobraba la mezclaba y de allí es que surge la fundación de la hallaca que decimos. Sí. Sí, bueno, a veces. Entonces, entonces nos cuentan de que en ese tiempo ellos hacían la recolecta de todas esas especies que sobraban y formularon lo que hoy conocemos como la hallaca, ¿verdad? ¿Qué me cuentan algunos? Que para ellos no mezclan la tradición navideña. No se acostumbran mucho a hacer hallacas antes de otros hacen el mismo 24, esos son hallacas que el mundo judío ha tenido por costumbre desde antaño aquí en Venezuela hacerla muchos años de diciembre. Y la hacen los primeros días de diciembre. Y la han dicho. Y la comen dentro de su comunidad. Nosotros tuvimos un debate en una oportunidad. Me acuerdo yo
que si se comían o no se comían las hallacas, no, que es claro, que cómo vamos a comer, no, vamos a mezclar hallacas con Hanukkah, que los refrituras, cómo vamos a meter hallacas, no me acuerdo de yo que eso que tiene y como que, y resulta que confirmo con ellos mismos, es que nosotros hay comiendo la hallaca de los 5 minutos. La comida es algo autóctono de cada país, de cada nación. Claro, la hallaca ella no tiene muchísimo como la hallaca que hacen tomar. No le ponen tocino, no le ponen nada de eso. Ni hallaca más light, pero las hacen. ¿Sí? Y hacen el pan de jamón también. ¿Por qué hacen pan de jamón con tocino? Como no, ellos lo hacen con jamón de pavo, pero hacen, ¿verdad? Para que es tradicional, para que entra que tradicional. Inclusive en sinagoga de sus cenas de Hanukkah, con esas, con hallaca. Y nosotros peleándonos aquí, los mesianos, los judíos mesianos, porque queremos ser más judíos que los judíos, queremos hacer hallaca, nosotros comemos hallaca. Eso es el diablo. Papelón, que no. ¿Sí? Entonces, cuando uno se quita esos lastres, esas paradigmas, pensando que la comida viene una trascendencia en lo espiritual, que no va a ser espiritual más que otro, esa es tontería. ¿Ok? Entonces, inclusive hay judíos que se eran a Hanukkah e invitan a sus amigos gentiles que tienen nada que ver con ellos, paganos, aunque sea, los invitan a celebrar Hanukkah para que ellos conozcan que no dicen que